Listo. Por favor, me confirman si ven mi presentación. ¿Alguien puede abrir micrófono? Listo. Bueno, reciban un caluroso saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá, para el grupo 1, que somos Tunja Guavita. Pues algunos estudiantes de Sogamoso, Chiquinquirá se inscribieron. Pues esos estudiantes fueron agregados. ¿Por qué es importante que hayan realizado la inscripción del B-Learning en campus? Porque es el único medio donde nosotros podemos asignar esa asistencia. Entonces, la recomendación más importante el día de hoy es que en el momento en que yo les comparta el link de asistencia, ustedes deben colocar su cédula de la mejor manera, ¿sí? Si hay errores en el nombre, pues no importa. Si hay errores en el correo, no importa. Pero si hay error en la cédula, porque eso es un listado nacional, que el tutor que asigna los puntos, pues va a ir a buscar ese código, esa cédula, y si está mal, pues no va a ser acreedor. Esta sesión réplica o la sesión que fue el martes de la semana pasada, les da 15 puntos sobre la actividad. Recordemos que la actividad, métodos para probar la validez de un argumento, tiene 100 puntos posibles, ¿cierto? Esta actividad cierra el 13 de marzo, es decir, estamos a 8 días del cierre de esta actividad. Esta es la asistencia a este encuentro, a estos encuentros B-Learning que se dan en cursos de primera matrícula, no solo en este curso, sino en otros cursos, les permite al estudiante tener una base de 15 puntos, ¿cierto? Entonces es muy importante que puedan asistir a esos encuentros. ¿Cuál es el objetivo general de este B-Learning? Es afianzar en el estudiante las temáticas de la unidad 1, fundamentos de lógica. Entonces voy a tratar de hacer la conferencia pues rápidamente, en miras de que al final podamos hacer un formulario que les permitirá, digamos, revisar si hubo un buen fundamento durante esto, y al final hacemos sesión de preguntas, inquietudes que tengan. ¿Les parece? Por favor, los micrófonos cerrados porque esta es la grabación para todos sus compañeros en la zona Boyacá. Bueno, los objetivos específicos de este encuentro es reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico, natural, enseñarles a cómo se construye una tabla de verdad, qué son las reglas de inferencia y cómo se aplican en la validez de los argumentos. Realizar una actividad interactiva que corresponde pues a la unidad 1, que es métodos para aprender a validar los argumentos. ¿Listo? Hay unos conceptos importantes que debemos fundamentar y que es, digamos, para todo el curso, ¿cierto? Tengo un micrófono abierto, por favor, el estudiante me revisa y me cierra el micrófono. Gracias. Entonces, uno de los conceptos que debemos tener al terminar este curso es que nosotros podamos definir qué es un lenguaje simbólico, qué es un lenguaje natural, qué son los conectores lógicos. Entonces, vamos a fundamentar rápidamente. Entonces, el lenguaje natural, pues no es como nosotros hablamos comúnmente, ¿cierto? Entonces es un párrafo o un texto donde nosotros involucramos premisas. ¿Y cuál es la característica de esas premisas? Que tienen un sujeto, que tienen un verbo o acción y que tienen un predicado. Entonces veamos este ejemplo de un lenguaje natural. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, entonces nosotros nos damos cuenta que aquí estamos analizando dos premisas y estamos concluyendo algo, ¿cierto? Entonces, en la medida en que vamos avanzando, vamos a darnos cuenta que esto que une esas premisas, este sí, este entonces, este y, este punto seguido y este por lo tanto, en lenguaje simbólico se conocen como los conectores lógicos. Pero cuando lo transcribimos de esta manera,
es un lenguaje natural. Eso ya no se nos puede olvidar, ¿listo? Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. ¿Cuál es la característica de ese lenguaje natural? Que dentro de sus premisas nosotros podemos definir un grado de verdad, podemos definir si son verdaderas o si son falsas. Entonces, rápidamente, ¿qué es el lenguaje simbólico? Pues como su nombre lo dice, son símbolos. Entonces, a esas proposiciones las vamos a denotar desde en letras minúsculas, desde la letra P en adelante. Entonces, por ejemplo, a Colombia es un país, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que nosotros hacemos para determinar un lenguaje natural es poder separar los conectores. Ahorita más adelante vamos a ver esos conectores lógicos. Este I es otro conector lógico y este, por lo tanto, es otro conector lógico que funciona con este y con este. Bueno, entonces, en el momento en que nosotros separamos esos conectores lógicos, nosotros tenemos nuestras proposiciones, ¿cierto? Entonces, esto es como para que entiendan a manera general. Colombia es un país, le vamos a colocar la proposición P, le vamos a asignar, nosotros asignamos esos nombres. Colombia tiene una capital, entonces le colocamos que es la proposición Q. A la proposición R, Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Importantísimo, siempre definimos nuestras proposiciones en positivo. Veamos aquí, las definimos en positivo. Luego sí las podemos transcribir en negativo. ¿Qué es la negación? Pues es cambiarle el grado de verdad a una proposición, ¿cierto? Colocarle pues la negación, que es el no. Luego, a partir de eso, pues es muy sencillo recorrer ese lenguaje natural y convertimos a lenguaje simbólico. Pero para poder convertirlo, nosotros tenemos que conocer la simbología de esos conectores. Entonces, este es el ejemplo como tal de qué es un lenguaje simbólico, pero para ello, pues vamos a fundamentar en los conectores lógicos. Entonces, para resumir, ¿qué es una proposición simple? Una proposición simple es, o atómica, y esto es importante para su examen final, pues son frases que nosotros podemos descomponer en dos proposiciones, ¿cierto? Que están compuestas por, lo más importante, un sujeto, un verbo, un predicado y que se le puede dar un grado de veracidad. No ambos, ¿cierto? ¿Es positiva o es negativa? Listo. Entonces, estos son ejemplos de proposiciones simples, P o Q, como nosotros lo asignemos. Una proposición compuesta, pues como su nombre lo indica, se componen o son como moléculas que se adhieren, ¿mediante qué? Mediante un conector. Entonces, siempre que veamos conectores, pues tenemos proposiciones compuestas o moleculares. Ahora sí vamos a ver la fundamentación de los 5 conectores. Otro tema para fundamentar son 5. ¿Cuáles son? La negación, nosotros lo encontramos con este símbolo o lo podemos encontrar con este símbolo o con este símbolo. En lenguaje natural podemos usar siempre el no o podemos usar otras expresiones como no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca es erróneo, es falso, es inadmisible, ¿sí? Generalmente en este curso, pero si ustedes en su actividad lo quieren diseñar con otra que sea sinónimo, pues lo pueden hacer. La conjunción, que es este sombrerito hacia arriba, debemos conocer ese símbolo. Acá no debemos aprendernos nada de memoria si no queremos. Lo importante es tener unas tablitas para poder, digamos, desarrollar nuestra actividad. Es muy sencillo, es saber el símbolo y saber cómo funciona ese conector y cómo se escribe en lenguaje natural. Entonces ya sabemos que en lenguaje natural nosotros lo enlazamos como I. También puede ser sin embargo, además, aunque de la misma manera, también del mismo modo, incluso, bueno, hay infinidad de sinónimos. La disyunción es el sombrerito volteado,
¿cierto? Y este es un O, ¿por qué? Porque nos da dos alternativas. Vea, en este solo tenemos una, enlazamos, ¿listo? ¿Cómo se escribe en lenguaje natural? Pues O, en lenguaje simbólico, de esta manera. El condicional es la flechita. Yo aquí coloco una proposición y aquí coloco otra. Entonces, por eso en lenguaje natural es si P, entonces Q. ¿Listo? Si P, entonces Q. Y el bicondicional, que son las dos flechitas. ¿Por qué no pude volver? Se me quedó anclado. Vamos acá. Que son las dos flechitas. ¿Cierto? ¿Cómo lo colocamos en lenguaje natural? Sí y solo sí. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video donde nos explican Cordial un saludo, poco apreciados más. estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video vamos a observar cómo construir tablas de verdad. Lo primero que vamos a recordar es los valores de verdad de nuestros conectores lógicos. Recordemos que trabajamos el conector negación, el conector conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Ok, ahora vamos a observar cuáles son las excepciones en cada uno de ellos para que lo podamos aprender a diferenciar más rápidamente. En el caso de la conjunción, decimos que será verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de la disyunción, vamos a decir que es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En el caso del condicional, tendremos que será un valor de falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en el caso del bicondicional, vamos a tener que cuando tengan el mismo valor de verdad, nuestras proposiciones va a ser verdadero. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo construir una tabla de verdad con sus pasos. Vamos a tener una expresión simbólica, no P y R, y P entonces Q. Lo primero que hay que observar es cuántas proposiciones simples tiene este argumento. En este caso tiene P, Q y R. Son tres proposiciones simples. Nuestra fórmula para hallar el número de filas de esa tabla de verdad es 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples que obtuvimos en nuestro argumento, en este caso 3, por lo tanto nuestro ejemplo va a tener 8 filas. 2 a la 3 es 8. ¿Cuáles son los pasos para construir esa tabla de verdad? Ya identificamos el número de proposiciones simples. Luego vamos a reemplazar ese número de proposiciones simples en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Ahora vamos a ir a un Excel donde vamos a ubicar en columnas primero las proposiciones simples positivas, luego las negativas que tenemos en el argumento y ubicamos los signos de agrupación de adentro y hacia afuera. Recordemos que en cada columna debe haber un conector lógico. Utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacemos la conclusión. Vamos al Excel entonces. Entonces, como dicen, primero ubicamos las columnas de las proposiciones simples. Como sabemos que tenemos 8 filas, vamos a hallar la mitad de ese 8 para colocar el orden de las combinaciones. La mitad de 8 es 4, entonces vamos a iniciar colocando 4 valores de verdadero y 4 valores de falso. Para la siguiente columna, a ese 4 vamos a hallarle la mitad, que es 2, para hacer las combinaciones correctamente. Entonces, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso. Ahora a ese 2 le hallamos la mitad, que es 1. Entonces vamos a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y a la columna de la negación de no P le colocamos el valor de verdad contrario al que tenemos aquí, es decir, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Entonces, como vamos a arrancar con los signos de agrupación de adentro hacia afuera, lo primero que vamos a ver es no P y R. Entonces tenemos que vamos a trabajar con la negación y con un conector conjunción que es I. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta columna y con esta columna. Recordemos que en la conjunción nos decía que solamente será verdadero cuando ambas son verdaderos. Entonces buscamos las dos filas que dan verdadero, lo colocamos como verdadero,
Aquí también tenemos verdadero, no hay más, el resto lo llenamos automáticamente de valores de falsedad. Ahora bien, viene un condicional y nos decía el condicional, será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que en este caso el antecedente es P, que está antes de la flecha, y el Q es el consecuente. Entonces vamos a trabajar P, entonces Q. Entonces aquí tenemos que el antecedente P es verdadero y el consecuente es falso. Entonces en estas dos filas tendremos el valor de falso. El resto serán verdaderas. Muy bien. Ahora, como decíamos que trabajamos los signos de agrupación de adentro hacia afuera, vamos a trabajar el corchete. ¿Y cuál es el conector que nos une en ese corchete? Es una conjunción, miremosla aquí. Entonces vamos a trabajar con estas dos columnas. De nuevo, cuando tenemos una conjunción solamente será verdadero cuando ambos son verdaderos. Es este caso y es este caso. Entonces, verdadero, verdadero. Ahora el resto lo llenamos con valores de verdad de falso. Muy bien, ahora por último debemos analizar el resultado final que nos dio esta tabla de verdad. En este caso nos dieron combinaciones de valores de falso y de valores de verdadero. Entonces venimos acá y decimos que cuando una tabla de verdad nos da un resultado con un combinatorio de verdadero y falso, vamos a tener una contingencia. Si ese resultado nos hubiera dado puros valores de verdad de falso, vamos a decir que es una contradicción o un absurdo. Y si nos hubiese dado un valor de verdad de verdadero en todas las filas, decimos que tenemos una tautología. Muchas gracias por atender este video. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de pensamiento. ¿Escucharon bien el video? Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de pensamiento. Ok. Entonces, ¿qué es importante que fundamentemos de ese video? ¿Cierto? La construcción de la tabla, ¿cierto? De que el n va a ser el número de proposiciones y 2 a la n es la fórmula como nosotros vamos a construir esa tabla. ¿Listo? Lógico y matemático. Otro tema importante es tener claro que cuando nosotros tengamos el resultado de la tabla, si todas son verdaderas, ya debemos definir que nuestra tabla es una tautología. Si tenemos todas falsas en nuestro resultado final, entonces tenemos una contingente, si tenemos varios valores, tenemos una contingencia, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, varios valores. ¿Listo? Y si tenemos todas falsas, tenemos una contradicción. Entonces, ahorita más adelante les vamos a mostrar un OVA que les va a aclarar un poquito más, pero digamos que esos son los conceptos generales para poder ingresar a ese OVA, ¿listo? Las reglas de inferencia, ¿cuándo se aplican estas reglas de inferencia? Solo cuando nosotros en nuestro resultado de la tabla tenemos una tautología. Si ese resultado son todos verdaderos, nosotros podemos aplicar las leyes de inferencia. Entonces, las premisas son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, ¿cierto? Y todas estas se consideran que son verdaderas. En una conclusión, esta proposición que se desea probar a partir de las premisas. Entonces, todas estas reglas de inferencia son conjuntos de pasos que se utilizan para obtener esa conclusión de acuerdo a las premisas. Entonces, vamos a ingresar a nuestro objeto virtual que nos va a permitir, pues, afianzar un poco más todos estos conocimientos.
objeto virtual ustedes lo encuentran en su entorno de aprendizaje. Me esperan un segundo, que debía tener el campus abierto, para que se den cuenta que ustedes también deben tener su campus abierto para usar cualquiera de las aplicaciones de la página. Listo. Entonces vamos a ampliar este objeto virtual y lo vamos a iniciar. Entonces, las leyes de inferencia. ¿Qué son las leyes de inferencia? Entonces aquí nos damos cuenta que vemos a una persona pensativa con la mano en su boca pensando sobre la idea de una bombilla, ¿cierto? Identificamos en forma clara uno de los métodos para probar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia lógica. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Entonces, ¿qué son las reglas de inferencia? Pues las reglas de inferencia en un cálculo lógico se definen como la transformación, aquellos esquemas formales que nos permiten derivar usar esas fórmulas. Entonces, cuando ustedes vean esa tabla de tantas leyes de inferencia, lo primero es no asustarse porque es lo que yo veo que es como la constante en este curso. Sencillamente aquí no se tienen que aprender nada de memoria, sino aprender a identificarlas. El pensamiento lógico matemático lo van a usar es identificando qué regla pueden usar y qué regla pueden seguir, digamos que son unos pasos para trabajar esas premisas que vimos en ese lenguaje simbólico y poder llegar a demostrar esa conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se usa el método de demostrar leyes de inferencia a través la demostración de las leyes de inferencia? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Quiero que se ubiquen en el lenguaje simbólico que vimos, ¿cierto? Y identificar las premisas y la conclusión. Entonces, ¿cómo identificamos esa conclusión? Porque nosotros sabemos que tenemos un condicional. ¿Recuerdan el símbolo de condicional? Que es una flechita hacia un lado, ese es el símbolo de la conclusión. Entonces, luego construimos la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión, ¿cierto? ¿Cómo se construía la tabla de verdad? Entonces, primero, en las columnas son las que son hacia abajo, colocamos nuestras proposiciones, las proposiciones que estén. Luego colocamos las negaciones de esas proposiciones que se vayan a presentar en nuestro lenguaje simbólico. Luego colocamos las premisas y empezamos a operar así para llegar a esa tabla, a ese resultado final. ¿Listo? Entonces, luego, revisamos si ese resultado final es una tautología, una contradicción o una contingencia. Concepto fundamental es que si obtenemos una contradicción o una contingencia, no podemos aplicar leyes de inferencia. El requisito es que nosotros obtengamos una tautología. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron
con la abreviatura de la ley aplicada. O sea, cada una de esas leyes, nos damos cuenta ahorita cuando miremos la tabla, tienen una abreviatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos escribir? Nosotros vamos obteniendo otras premisas y debemos escribir qué regla aplicamos y entre qué premisas operamos. ¿Listo? Repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Entonces, vamos a ver las leyes de inferencia principales. Entonces, nos dice que modus ponendo pones. Entonces, para poder nosotros entender qué es esto, nosotros tenemos que tener claro que estas flechas son el conector lógico condicional. Que esto es una negación, que es otro conector lógico. Que estos 3 puntos me indican que es la conclusión de la regla, ¿cierto? Entonces, debo saber interpretar ese lenguaje simbólico para poder comprender las leyes de inferencia. Listo. Entonces, modus ponendo pones. ¿Cuál es el símbolo del que nos hablaban? MPP. Modus tollendo tollens, MTT. Silogismo hipotético, SH. Entonces, para yo poder aplicar la regla, ¿cierto? ¿Qué debo tener entre mis premisas? Debo tener un condicional, veamos, si yo quiero aplicar modus ponendo pones, debo tener un condicional y una proposición simple que sea el mismo antecedente. Importante concepto también para fundamentar. Cuando yo tengo un condicional, yo ya sé que esto se llama antecedente y que esta otra proposición se llama consecuente, ¿cierto? Por eso yo escribo sí, entonces, o por lo tanto, cuando yo quiero concluir. Estos 3 punticos en lenguaje natural lo defino como por lo tanto. Si P, entonces R. Por lo tanto, no P. Por lo tanto, Q. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería este? Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. Este, por lo tanto, es mi conclusión ante la aplicación de esa ley de inferencia. Entonces, modus ponendo pones, debo tener un condicional y una premisa cualquiera que sea el antecedente de ese condicional, concluyo el consecuente. Modus tollendo tollens, tengo mi antecedente, tengo un consecuente negado, ¿cierto? Debe cumplirse que en mi otra proposición tenga la negación de ese consecuente, concluyo la negación del antecedente. Para aplicar silogismo hipotético, debo tener 2 condicionales. ¿Con qué característica? Que el consecuente del primero sea el antecedente del segundo. ¿Y qué concluimos? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. Nada de esto se lo tienen que aprender. Las reglas están en una tabla. Solo deben saber interpretar que esto es un condicional, que esto es conclusión, que esto es una negación, que cuando aparezca el símbolo I, que era el gorrito, que cuando aparezca el símbolo O, que era el gorrito volteado, que uno es I, que el otro es O. Entonces, los 5 conectores lógicos, ¿cuáles son? Primero, la negación. Ya todos identifican la negación. Puede ser esta así, que la encuentran en el simulador, o puede ser el otro simbolito o una rayita. La conjunción, ¿cierto? Que es el gorrito hacia el gorrito, que significa y. Estamos uniendo. La disyunción, que es el volteadito, ¿cierto? Que me da 2 opciones, por eso en lenguaje natural es o. El condicional, que es esta flechita, y el bicondicional, que es la doble flecha. Es muy sencillo. Entonces, por favor, alguien me cierra el micrófono que lo tiene abierto. Entonces, nos dice que en modus ponendo pones, bueno, debe existir un condicional, que significa entonces o implicación, donde se establece una relación entre 2 proposiciones, una causa-efecto, y la regla significa afirmado, afirmo. En este enunciado, el condicional establece que si el antecedente primer término es afirmado, necesariamente se afirma el consecuente. En tollendo tollens,
es negando niego. En este caso, el condicional establece que al negar el consecuente, necesariamente se niega el antecedente. Y en silogismo hipotético, necesitamos que tengamos dos premisas, ¿cierto? De condicional obligatoriamente se debe tener que el antecedente de un condicional será el consecuente de la otra premisa condicional. Entonces, importante. Ahora, vamos a ver otras tres leyes de inferencia. Toledo ponens. Entonces, aquí veamos que ya no tenemos un condicional, sino que tenemos una disyunción, ¿cierto? P o Q. Y si niego a P, entonces tengo a Q. Entonces, ¿qué significa? Que si yo niego alguna de las dos, tengo la otra. Concluyo. ¿Cómo es? Entonces, negando, afirmo. Se debe tener entre las premisas una disyunción, requisito la disyunción. Si uno de los elementos de esa disyunción lo negamos, entonces concluimos o por lo tanto el otro elemento es afirmado de una forma automática. ¿Listo? Dilema constructivo. Para yo poder aplicar esta regla debo tener tres premisas. ¿Con qué características? Que tenga estas dos proposiciones simples en disyunción, ¿cierto? Esta es la disyunción. Ahora veamos. Que una de ellas sea el antecedente de otro condicional y que la otra también sea el antecedente de otro condicional. ¿Qué concluyo? Los consecuentes en disyunción. No me lo tengo que aprender, solo tengo que interpretar la regla en esa tabla, ¿cierto? Entender que esto es una disyunción, que esto es un condicional, que esto es una conclusión. Listo. Y la doble negación, pues es muy sencillo, es cambiarle el grado de veracidad 2 veces a una proposición, esa sí es muy sencilla. Conozcamos otras leyes de inferencia. Entonces aquí nos dicen que hay más leyes de inferencia. Están las leyes de Morgan, está la ley del condicional, está la contraria, la adición, la conjunción, la simplificación. Esta es una de las leyes más importantes. ¿Por qué? Si ustedes se dieron cuenta, en esos condicionales siempre trabajamos con proposiciones simples. Entonces, si en alguna premisa nosotros observamos que lo primero que tenemos son dos proposiciones en conjunción, debemos aplicar la ley de la simplificación que nos va a permitir separar estas dos proposiciones. Entonces, ¿qué podemos concluir en otra premisa? Pues que tenemos a P. ¿Cómo? Pues aplicando la ley de la simplificación. Y también tenemos a Q solita aplicando la ley de la simplificación. ¿Listo? ¿Cómo se concluye esto? Si estudio y aprendo, entonces estudio, aprendo, o sea, se pueden separar. Es muy importante esta ley. La ley de la conjunción. Si yo tengo dos proposiciones simples, las puedo unir sencillamente si esto es lo que yo necesito en mi conclusión, a donde yo debo llegar, entonces sencillamente yo puedo aplicar la ley de la conjunción y así como separé las anteriores, puedo unir dos proposiciones. Todo depende de lo que yo tenga en mi conclusión. ¿Listo? La ley del condicional, pues si tenemos un condicional, estas tres significa que equivale a negar este antecedente y colocarlo en disyunción con el consecuente. Entonces son como formas de interpretar esas reglas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a observar algunos ejemplos de las leyes de inferencia. Modus tollendo tollis. Entonces, tenemos nuestra proposición P. En su actividad les van a pedir que diseñen esas proposiciones. Entonces, cuando ustedes van a diseñar, ya saben que al diseñar su proposición simple, esa proposición debe tener un sujeto, debe tener una acción, ¿cierto? O verbo, y debe tener un predicado. Recuerden que esta actividad, cuando ustedes la van a cargar en su entorno de evaluación, construyen en su entorno de aprendizaje y la cargan en su entorno de evaluación, esa actividad debe pasar por un software que se llama Turnitin,
y que le va a decir al tutor qué porcentaje de copia tiene. Entonces, por ejemplo, si encontramos un trabajo de copia que está en la zona de Medellín y tiene copia con la zona de Boyacá, nosotros lo ponemos en un repositorio y empezamos a llamar a esos estudiantes y a verificar qué grado de copia hay. La recomendación especial es que no se dejen tentar a comprar los trabajos porque esas personas pues no les hacen un trabajo individual, sino sencillamente hacen un trabajo y lo venden en una red y el software les va a arrojar un porcentaje de por arriba del 90% de copia y pues el estudiante va a ser anulado y va a tener sencillamente un 1. Se revisan los foros, se revisa qué tanto el estudiante aportó sus ejercicios dentro del foro y se empiezan a hacer análisis para ver qué estudiantes cometieron el plagio. Entonces, la invitación es que cuando diseñemos estas proposiciones, pues lo hagamos muy de manera personal, pues para que ese software nunca vamos a pensar igual que otro compañero. Entonces, es muy sencillo. Diseñar esto es muy sencillo, entonces no nos dejemos bloquear mentalmente porque pues todos pensamos, y este curso se llama Pensamiento Lógico Matemático por eso, porque todos podemos crear cosas diferentes y ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer. ¿Listo? Exigirnos cada vez más, hacer, dentro de todos nosotros hay una grandeza y nosotros debemos trabajar en ella y sacarla. El hecho de comprar trabajos, pues lo único que nos está permitiendo es ser mediocres. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación. Si tenemos estas dos proposiciones, pues nosotros, ¿cómo lo podemos definir en lenguaje natural? Entonces, ya sabemos que esto es un condicional. Si P, entonces Q, sencillamente. Si Carlos se ejercita, entonces tiene un buen estado físico. Carlos no tiene un buen estado físico. Concluimos, por lo tanto, que Carlos no se ejercita. ¿Listo? Entonces, esos son como los ejemplos en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 que les piden describan el lenguaje natural de la ley de inferencia aplicada. Entonces, veamos el modus ponendo pones. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. En Manizales llueve, por lo tanto, en Manizales hace frío. Es la forma como se describe en lenguaje natural una ley de inferencia a partir de dos proposiciones. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. El silogismo hipotético. Entonces tenemos tres proposiciones. Cuando nos dicen crear las proposiciones, pues las que creemos en el primer ejercicio nos sirve para el segundo, nos sirve para el tercero y así vamos personalizando nuestro trabajo. Ana va de compras, Ana se gasta el sueldo y Ana se queda sin dinero. Entonces vamos a recorrer la ley de inferencia. Si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Si Ana se gasta el sueldo, entonces queda sin dinero. Por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Es una manera muy sencilla, digamos lo indispensable es tener claro el lenguaje simbólico, el lenguaje natural de estos símbolos para que nosotros podamos expresar este lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Modus tollendo pones, entonces nos dice, Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Leo no juega fútbol, por lo tanto, Leo juega baloncesto. ¿Por qué? Porque teníamos aquí una disyunción, ¿cierto? Recuerden que cuando está así nos da dos opciones. Cuando está volteado es una conjunción que nos da una sola, o sea, nos permite enlazar. La doble negación, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. Entonces, ¿qué concluimos? Valentina hizo la tarea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una doble negación. Listo. Entonces, practiquemos un poco. Entonces nos dicen, Valentina estudia ingeniería industrial, ¿cierto? Aquí nos dicen, estudia economía. Valentina no estudia economía. Esto es una O.
¿cierto? Entonces nosotros ya nos vamos a nuestra tabla y revisamos y buscamos qué regla se cumple cuando nosotros tenemos una disyunción y estamos negando una de ellas. Entonces vamos a concluir la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué regla es? Nosotros lo dijimos. Entonces es modus tollendo ponens, ¿listo? Ahora nos dice, si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Entonces tengo una P, entonces una Q. Luego me dice, no llegué temprano a clase. ¿Cuál estoy negando? Estoy negando la Q. Entonces ya sabemos que es un tollendo tollens porque estamos negando este antecedente. ¿Qué concluimos? El otro negado. No me levanté temprano. ¿Listo? Bueno. Y aquí en la 3 dice, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratan más tutores. Entonces yo ya tengo si P, entonces Q. Si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Entonces ya tengo, si Q, entonces R. ¿Qué voy a concluir? Nosotros, si lo recuerdan, es un silogismo hipotético, ¿cierto? Donde concluimos este antecedente con este consecuente. Si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. Listo. Entonces ahora nos dicen, a continuación tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un primer argumento. A continuación, tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un primer argumento. De ese argumento extraemos las proposiciones simples. Una vez organizadas estas proposiciones simples, es posible hacer una expresión simbólica. Para luego hacer la respectiva numeración de premisas y por último se deja la conclusión sin numerar. Una vez organizadas y enumeradas las proposiciones, debemos determinar las leyes de inferencia a aplicar para llegar a la conclusión. Recordemos que cada que creamos una nueva premisa debe ir numerada en el consecutivo hasta llegar a la conclusión. Entonces, si nosotros observamos, en otro color están los conectores lógicos, lo que yo les decía desde un principio. Este punto es un conector lógico que cuando ustedes lo pasan al lenguaje natural, lo dejan como punto o lo pueden enlazar como una conjunción, como un y. Acá tenemos un condicional que está enlazando dos proposiciones. Acá tenemos una disyunción porque nos está dando una alternativa. Aquí tenemos una conjunción que nos está uniendo dos proposiciones. Y aquí tenemos una conclusión y aquí tenemos una negación. Listo. Entonces aquí vemos cómo estamos seleccionando y dándole nombre a esas proposiciones, ¿cierto? Aquí me están diciendo que voy a colocar a P, Andrés está matriculado en la UNAD. A Q, Andrés estudia Ingeniería de Alimentos. A R, Andrés está matriculado en el curso de programación. Y a S, Andrés es un buen estudiante. Entonces, nos dicen, bajo esta expresión simbólica, ¿cierto? Obtenga ese lenguaje natural. Entonces, nosotros ya vemos que R entonces no Q. Des en cuenta que todas las premisas están entre paréntesis. Es importante que lo noten. Que todas las premisas están separadas por conjunciones, ¿cierto? Y que todas las premisas están encerradas en unas llaves. Para aquí concluir, a esto es a donde nosotros debemos demostrar que aplicando las leyes de inferencia entre estas premisas, vamos a llegar a esta conclusión. ¿Qué es lo primero que hacemos? Enumeramos esas premisas. Entonces, mi premisa 1 va a ser mi primer paréntesis, mi premisa 2, mi segundo paréntesis y mi premisa 3, mi tercer paréntesis. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar unas leyes de inferencia que se puedan aplicar acá para yo poder llegar a esta conclusión, ¿cierto?
Lo primero que yo hago es observar. Aquí observando yo veo que lo primero que debo hacer es separar estas dos proposiciones. Para poder operar estas premisas necesito proposiciones simples. Entonces yo ya visualmente ya sé que lo primero que vamos a aplicar es la ley de inferencia de la simplificación. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de esta manera. Vamos obteniendo más premisas y las vamos llamando en este orden. Entonces voy a obtener una premisa 4 que se va a llamar Q. ¿Cómo? Aplicando simplificación en mi premisa 3, ¿cierto? Y cuando yo ya tengo esta Q, entonces yo ya veo que puedo aplicarlo a modus tollendo tollens entre P1 y entre P4, ¿cierto? Entonces yo tengo R, entonces no Q, y tengo la negación de Q acá, puedo obtener no R. Y esa sencillamente es mi conclusión a donde yo tenía que llegar. ¿Listo? Bueno. Veamos este otro ejercicio. La siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de inferencia lógica? Entonces, de lo que ustedes observaron, ¿cuál ley es? Tenemos un condicional, tenemos el antecedente de ese condicional, concluimos el consecuente. Entonces es un modus tollendo ponens, modus ponendo ponens, perdón. Ahora vemos, Javier va a cine o va al estadio, ¿cierto? Entonces tenemos un P o Q. Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Tenemos un condicional, ¿cierto? Donde esta proposición es el antecedente de uno y donde esta proposición es el antecedente del otro. Aquí vemos que en este condicional concluyen que Javier sale con Sofía y en este concluyen que Javier sale con Gabriela. Entonces, ¿cuál es entonces es el silogismo disyuntivo? ¿Qué concluimos? Los consecuentes, ¿cierto? El consecuente de este con el consecuente de este. Para ustedes va a ser mucho más sencillo porque van a tener ahí la tabla como tal. Ahorita les muestro en ese enlace Padlet que nosotros les pasamos desde la red de tutores. Está todo lo que tienen, lo que requieren para hacer su actividad. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. Listo, ahora nos dice, ¿el arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones? Entonces tengo un P o Q. El dueño no es responsable de las separaciones, de las reparaciones, entonces estoy negando alguna de las dos. ¿Cuál estoy negando? A Q, ¿cierto? Entonces voy a obtener la primera, el arriendo se mantiene válido. ¿Cuál es esa conclusión, esa ley de inferencia? ¿Es esta? No, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cuál es el tono? Es esta. ¿Es esta? No, porque esta es donde tenemos, es esta, ¿cierto? ¿Cuál es el tollendo tollens? Tollendo tollens es cuando nosotros negamos el consecuente. ¿Cuál es el ponendo ponens? Cuando nosotros negamos el antecedente, ¿cierto? Pero el tollendo ponens es cuando ya no tenemos un condicional, sino tenemos dos proposiciones en disyunción. Por eso lo reconocemos por esta O. ¿Sí? Lo hice así de la manera para que ustedes lo puedan analizar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos se llaman igual. Entonces, mi objetivo es que ustedes tengan claro que el ponendo pones cuando el condicional, negamos en ese condicional el antecedente. Es que aquí no puedo manejar con el puntero. Listo. Tollendo tollens es cuando negamos el consecuente, o sea, tenemos un condicional, negamos el consecuente, nuestro resultado es la negación de ese antecedente. Pero en el tollendo ponens, que también se conoce como silogismo disyuntivo,
no tenemos un condicional, sino tenemos dos proposiciones en disyunción. Negamos una de ellas, el resultado es la otra. ¿Listo? Bueno, para poder aplicar el método de leyes de inferencia a la tabla de verdad, debe dar un resultado. ¿Cuál es? Si nosotros obtenemos una contradicción, ¿podemos aplicar leyes de inferencia? No. Si tenemos una contingencia, no. Si tenemos una tautología, sí. ¿Listo? Bueno, esto lo pueden repetir, lo pueden practicar para su examen final. Lo encuentran en el entorno de aprendizaje. Ahorita les muestro dónde. ¿Listo? Realizaste de esta forma correcta el 75% de las preguntas. Realmente aprendiste a reconocer y a diferenciar las leyes de inferencia. Pero te invito a seguir repasando para poder manejar el tema cada vez mejor. Antes de dar por finalizado este recurso, te invito a revisar esta infografía, la cual presenta a modo de resumen el tema visto. ¿Qué son las leyes de inferencia? Pues son un método de demostración de la validez del argumento, ¿cierto? Para utilizar las leyes de inferencia debemos tener como resultado una tautología. Es como una cápsula ya de... Las leyes de inferencia siempre te llevan a la conclusión de un argumento y se usan para obtener conclusiones que consideramos normalmente válidas. Listo, eso es todo. Volvemos a nuestra presentación. Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la red de curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAT. Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunos ejercicios donde vamos a probar la validez de argumentos utilizando leyes de inferencia. Ok, el objetivo de esta presentación principalmente es desarrollar ejemplos de ejercicios muy similares a los propuestos en la guía del curso de Pensamiento Lógico Matemático para la tarea 1, donde se va a probar la validez de argumentos a través y utilizando las leyes de inferencia. Específicamente, ¿qué queremos ver al finalizar esta presentación? Reconocer algunos de los conceptos básicos y comprensión de las leyes de inferencia. Asimismo, aplicar las leyes de inferencia en forma correcta para llegar a las conclusiones esperadas de acuerdo al argumento. Bueno, aquí para poder continuar compartimos las principales leyes de inferencia, ¿no? Que las cuales pues ya previamente debemos tener una apropiación y claridad sobre los conceptos que ellas expresan, ¿no? Principalmente pues tenemos modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, ¿ok? Silogismo hipotético, está la función, simplificación disyuntiva, en fin, digamos aquí están las principales y más utilizadas leyes de inferencia. ¿Ok? Miremos el primer ejercicio. Entonces, tenemos esta expresión simbólica en lenguaje formal matemático, la siguiente expresión, el siguiente argumento, ¿ok? Donde tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R, entonces no P. ¿Ok? Esto que nos podemos ver y de acuerdo a los conocimientos pues ya adquiridos, ¿no? Tenemos inicialmente la primera parte que son las premisas, ¿cierto? Tenemos las premisas, ¿sí? Luego tenemos el conector lógico entonces y tal. Y finalmente tenemos un consecuente. Es decir, tenemos unas premisas y un consecuente. Vamos a utilizar estas premisas utilizando leyes de inferencia lógica para llegar a esta conclusión. ¿Ok? Esto entonces lo expresamos de esta forma. Entonces, debemos mirar a partir de estas proposiciones cuál sería la más apropiada para llegar a esta conclusión. Entonces podemos ver que tenemos estas primeras premisas.
la premisa P1, P entonces Q, la segunda premisa Q, QR. Vemos que esto es compatible con la regla o ley de inferencia de silogismo hipotético. Podemos ver que P entonces Q, Q entonces R, se puede tener la equivalencia, ¿cierto?, de P entonces R, ¿ok? Entonces, aplicando esta ley, ¿cierto?, para la premisa 1 y 2, vamos a obtener la conclusión P entonces R, aplicando aquí, como encerré en este círculo, la regla, la ley de silogismo hipotético. ¿Ok? Lo podemos expresar acá de esta forma, SH, silogismo hipotético, y haciendo referencia a 1 y 2, a la premisa 1 y a la premisa 2, creando una nueva premisa que es la premisa 4. ¿Vale? Bueno, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces, podemos observar que aquí hay otra regla de inferencia, la Toledo-Tollens, ¿ok? Donde dice, si tengo un P, entonces llego a la conclusión Q. Si no se da Q, ¿qué significa? Que el precedente no es correcto, es decir, que el precedente sería no P. Ok, ¿dónde lo podemos aplicar? Miremos bien, si yo tengo acá P, entonces R, una negación de la consecuencia sería no R. Ok, entonces es muy factible que nos pueda funcionar. Y efectivamente, si yo tengo P, entonces R, y la conclusión no es R, pues significa que la premisa es no P. Ok, entonces con la premisa 3 y 4 llegamos a la conclusión de no P. Ok, y con esto, utilizando estas dos reglas de inferencia, podemos llegar a la demostración. Es decir, utilizando estas dos reglas de inferencia aplicadas sobre estas premisas, llegamos a esta conclusión, confirmando de que este argumento es, desde el punto de vista lógico, es válido. Hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Para que una demostración sea realizable, sea demostrable, una argumentación sea demostrable, cuando se hace la tabla de verdad, debe ser tautología. Es decir, que la respuesta final, todos los valores son verdaderos. Bueno, continuemos y revisemos otro ejercicio de utilización de las reglas de inferencia para demostrar la validez de argumentos, ¿no? Entonces miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otra expresión donde podemos ver que tiene 4 premisas, P entonces, Q entonces R. Ahí vemos una premisa con proposiciones compuestas, una especie como de anidada, ¿ok? Una expresión compuesta, ¿cierto? Una premisa 2, R y P. Una premisa 3, S o Q. Y una premisa 4, no. ¿Qué queremos finalmente? Utilizando estas premisas, a través de las leyes de inferencia, llegar a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, miremos a ver cuáles leyes serían las más apropiadas. Entonces, sugerimos que inicialmente utilicemos Toledo-Pollens. Básicamente, ¿qué es? ¿Es P o es Q? Si no es Q, significa que es P. ¿Ok? ¿Es lo primero o es lo segundo? No, no es lo segundo. Ok, entonces es lo primero. Y viceversa, ¿no? Entonces, miremos dónde la podemos aplicar. Esta regla la podemos aplicar en la proposición 3 y 4, donde seguramente obtendremos la respuesta de la proposición S. Si vemos es S o es Q, no es Q, entonces la conclusión es S. ¿Ok? A través de Toledo-Pollens. Bueno, continuemos. Bueno, hay otra ley de inferencia que es la simplificación, P y Q. ¿Dónde la podemos aplicar? Miremos bien. Entonces, claro, aquí tenemos una proposición, la número 2, que se ajusta, digamos, a esta regla y la podemos aplicar de tal forma que podemos, al simplificarla, determinar la proposición P, utilizando simplificación, ¿vale? Pero todo esto que estamos haciendo es buscando ¿qué? Buscando llegar a nuestro objetivo, que es la demostración y llegar a la conclusión que el argumento nos
enseña a partir de las premisas. ¿Sí? Vemos que esa demostración, en la conclusión hay una S. Entonces, mira, aquí cuando aplicamos Toledo Ponen, obtenemos la S. Ahora necesitamos obtener esta otra parte, que es Q entonces R, que vemos que la tenemos acá, ¿vale? Bueno, continuemos el ejercicio, a ver qué nos propone. Entonces, mira, hay otra regla que es la de ponendo ponens. ¿Ok? Podemos ver nuevamente que si P entonces Q, entonces si la premisa es P es correcta, pues la conclusión es Q. ¿Esa dónde la podemos aplicar? Entonces la podemos aplicar en la premisa 1 y la premisa 6. Si tengo P, entonces se concluye que es Q entonces R y efectivamente se da P, pues ¿qué voy a concluir? Q entonces R. ¿Ok? Entonces vemos que ya tenemos por aquí, ya tenemos esta parte de Q entonces R de la conclusión y por acá tenemos la S, ¿cierto? De la otra parte. ¿Ok? Entonces continuemos con nuestro ejercicio. Entonces hay una regla de la adjunción. Tengo una premisa P y otra premisa Q. Para que eso se cumplan, yo las puedo unir utilizando el conector lógico I, de tal forma que quede P y Q. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la podemos usar? La podemos usar en la premisa 5 y la premisa 7, de tal forma que al unirlas con el conector lógico I, ¿cierto? Voy a obtener S I, Q entonces R, lo cual corresponde a la conclusión esperada, entendiendo la expresión simbólica de argumentación que nos fue entregada en este segundo ejercicio. Bueno, vamos a ver un último ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra expresión, nuevamente conformado por 4 premisas, ¿cierto? Cada premisa pues son 4 proposiciones, o cada premisa es una proposición compuesta, ¿ok? Que es el precedente, antecedente, luego viene un entonces y finalmente se concluye Q. Es decir, esta expresión simbólica lo que me está diciendo es que teniendo estas premisas, ¿ok? Entonces puedo llegar a la conclusión de P. Vamos a hacer esa demostración. Entonces, primero que todo, podemos utilizar esto de otra forma, el silogismo disyuntivo. Entonces vemos acá que tenemos en las premisas la misma estructura con la proposicional de lo que es el silogismo disyuntivo, ¿no? Vemos inicialmente un conector O y dos entonces. Si P entonces R y Q entonces S, y tengo P o Q, pues yo puedo concluir que por un lado va a ser R, por otro S, y los puedo unir en el conector O. ¿Listo? Entonces generamos una premisa 5. Luego, miremos qué más podemos hacer para avanzar. Utilicemos nuevamente la ley de inferencia Toledo Ponens, P o Q. ¿Dónde la podemos utilizar? Entonces, esa la podemos utilizar entre 5 y 4. Tengo R o S. ¿Es R o es S? Aquí esta otra premisa 4 me dice no es S. Entonces, la respuesta es R. ¿Ok? Entonces, utilizando Toledo Ponens entre 5 y 4, voy a obtener un valor o una respuesta de proposición R. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando, porque realmente la conclusión esperada es P. Entonces, para esto, utilicemos otra regla de inferencia que es modus ponendo ponens. ¿Ok? Y esa, ¿qué haríamos? Entonces, utilizaríamos la premisa 2, que ya la conocemos inicialmente, ¿correcto? P entonces R, y la 6, R. Si tengo que es P y la conclusión es R, y efectivamente con la premisa 6 estoy llegando a la conclusión que la conclusión es R, es claro que es porque de acuerdo a esta ley número 1, poniendo pones, la premisa es P y es correcta. Entonces vemos aquí en este punto cómo utilizando estas leyes de inferencia se demuestra la validez por argumentación. Esperamos que pues, este video con estos 3 ejercicios nos clarifique cómo debemos afrontar este tipo de problemas de demostración de validez de argumentos.
un poquito más claro, es como la pregunta que les hago. Bueno. Digamos que para terminar esta actividad, el estudiante, voy a colocarles el link. Voy a colocarles el link en el chat y vamos a ingresar a hacer esta prueba. ¿Listo? Ahorita les muestro en qué consiste la prueba. Yo la voy ejecutando. Todos la tienen en el chat. Me confirman, por favor, si la pueden abrir. Bueno, es que a mí no me abre el chat. Si no te abre el chat, profe. significa que no están dentro del grupo. ¿A qué centro están? ¿En qué centro? ¿O no hicieron la inscripción? Yo estoy en el Por eso centro. les digo. ¿En dónde, perdón? Yo estoy en el CEAT de Tunja. no me salió la inscripción. Mire, les voy a explicar por qué es importante. Ustedes están dentro de su campus, ¿cierto? Voy a ingresar al campus y les voy a explicar por qué es importante. Bueno, los demás, los que ya pudieron abrir el link, espero que estén ahí dentro del formulario, ¿sí? ¿Me confirman si alguien ya lo pudo abrir? Sí, profe, ya me apareció. Eso, listo. Entonces, rápidamente, para que quede en la grabación. ¿Qué pasó? No lo copié bien. Para que quede en la grabación de todos esos estudiantes que no se han inscrito. ¿Por qué es importante estar inscritos? O sea, de nada les sirve estar acá si no están inscritos. ¿Por qué? Porque el tutor va a venir acá al OIL, ¿cierto? Y va a asignar los puntos. Entonces, el estudiante que no esté acá en este listado, no se le van a poder asignar los puntos. No he iniciado. Entonces, aquí me aparecen quiénes están inscritos. Un código de los que no les aparece. A ver, regáleme el código. 1049. 1049. 628. 293. 293. Si aparece. Entonces, ¿qué significa? Significa que no tienes abierto tu correo institucional. ¿Estás entrando desde dónde? ¿Desde el celular o desde qué parte estás entrando? ¿Cómo estás entrando? Pues es que al correo institucional no me llegó el link para ingresar, sino por WhatsApp. Ah, ok. Entonces, eso es importante. Deben entrar por el correo institucional. O sea, yo el mensaje por WhatsApp lo envío, ¿por qué? Pues para motivarlos a que ingresen, ¿sí? Pero esto es institucional, entonces ustedes deben tener su correo. ¿Qué hacemos al respecto? Me escriben un correo a yadi.camacho@unad.edu.co y así yo les envío el link de asistencia. ¿Les parece? Porque debemos seguir avanzando. Sí, señora, gracias, porque yo también me ingresé por WhatsApp. Claro. Profe, Dime. mi correo institucional me está fallando, no he podido ingresar desde hace unos días. Entonces pero sí me tengo escribes a el yadi.camacho@unad.edu.co, yo te envío unos videos de cómo activar eso, porque es supremamente importante que no, o sea, en todo lado te van a pedir eso, debes solucionarlo ya mismo. ¿Listo? Sí, señora, ya ¿Puedes pedí repetir el ayuda. correo, por favor? Pero entonces, Acá lo escribo. Acá lo escribo para yo el poderles link sí lo enviar. tengo. ¿Puedo enviarlo desde el correo Milady, desde el personal? No, creo que, no sé si te lo reciba, no sabría.
si la directora haya dejado, pues tú intentas. Listo. Ah, ¿a mí? ¿De tu personal? Sí, claro. Desde que llegue ya de .camacho@unat.edu.co. Bueno, chicos, primero que todo les voy a enviar el link de asistencia, que es lo más importante para ustedes, ¿cierto? ¿Qué requiero? Requiero que su cédula esté lo más correcta posible. Ahí les estoy enviando el link de asistencia. Hagamos eso primero. Y finalmente, pues hacemos el otro. Y hacemos esta encuesta de satisfacción, donde ustedes exponen cómo estuvo el B-Learning, si fue claro, si, bueno, ¿listo? Antes de hacer esa última parte, yo sí quiero dejarles a todos sus correos, en el correo institucional, en el correo interno de la plataforma, les hemos enviado este enlace Padlet, donde cada una de las unidades tiene. ¿Por qué no lo estamos usando? En este enlace ustedes tienen absolutamente todo, ¿cierto? Está la guía, está el anexo. En el anexo 1 son ejemplos de cómo se debe presentar el trabajo. En el anexo 2 está el simulador, cómo se maneja el simulador. Este es el simulador, ustedes sencillamente le dan clic e ingresan al simulador. En la presentación no está muy claro cómo usar el simulador. Ustedes sencillamente colocan su lenguaje simbólico, cuidando de que sus premisas estén encerradas en sus paréntesis, ¿cierto? Que esta es la conjunción, que esta es la disyunción, esta es la negación, este es el condicional, el bicondicional. Entonces, generamos nuestra tabla, a esto le llamamos la tabla simulada que les piden en su guía de actividades. Cerramos esas llaves, desde que abramos debemos cerrar, si no, el resultado de nuestra tabla va a ser erróneo, ¿listo? Nosotros simulamos primero, generamos la tabla, la cantidad, vean, ¿sí ve lo que me pasó? No cerré alguno de los paréntesis. Entonces, hagámoslo así rápidamente para que ustedes queden, digamos, revisen la forma como se hace una simulación. Hagámoslo más cortico acá. P, entonces Q, cerramos, abrimos dos paréntesis, cerramos dos paréntesis, las llaves, la conclusión y pongamos que concluya Q. Generamos la tabla, ¿sí? Como solo trabajamos dos proposiciones, me van a salir solo 4 filas. 2 elevado al cuadrado es 4. Si tenemos 3 proposiciones, 2 elevado al cubo va a ser 8 filas. ¿Cómo se llena la tabla? Es que eso es importante y creo que no quedó como muy claro. Así rápidamente, pues para que puedan contestar bien su test. Es una pregunta. Dime. ¿Cómo entró al simulador? Yo no he sido capaz de entrar al simulador. Por eso les digo, el simulador, hay dos formas. Cuando ustedes ingresan a su campus, ¿cierto? Ustedes saben que están construyendo en su entorno de aprendizaje, pero que antes del 13 de marzo deben hacer una entrega en el entorno de evaluación. Eso lo tienen claro, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje hacen el aporte de sus 4 ejercicios. Como ya les queda solo una semana, pues solo adjunten un documento para que ese tutor les alcance a revisar los 4 ejercicios. Entonces, acá en cada uno de sus foros, ingresemos al foro de este tutor. Yo soy directora de apoyo, entonces tengo que revisar a todos los tutores, ¿listo? Entonces, el tutor ha dejado unos videos de apoyo, pero también ha dejado el enlace Padlet. Si no estoy mal, por acá arriba está el enlace Padlet. No lo veo. Acá, miren. Este enlace es el que les estoy mostrando con todos los insumos, ¿sí? Acá dice simulador lógica UNAD, entonces tú le das clic ahí, esa es una manera. Acá están pasos para aplicar las leyes de inferencia, están las leyes de inferencia, ¿verdad? Tú le das un clic y tienes las leyes de inferencia.
Está toda la bibliografía, vea, toda la bibliografía. Está el OVA que acabamos de trabajar. Está un video de apoyo para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4. Están estos objetos virtuales, o sea, es que tienen absolutamente todo para hacer una actividad rápidamente. La forma como se graba el video, vea, hay dos formas de cómo grabar el video. ¿Listo? Y la otra manera es que ustedes acá dentro del foro, acá en esta parte, antes de ingresar al foro, no, antes de ingresar al entorno de aprendizaje. Acá en entorno de aprendizaje. Aquí ustedes encuentran contenidos y referentes bibliográficos. En la unidad 1 están todos esos PDFs que deben leer y que están también acá en el Padlet. Vean, está Rodríguez Elementos, está Introducción a la Lógica. Bueno, todas las bibliografías que les va pidiendo la guía por si lo desean revisar. Para la unidad 2, para la unidad 3. Acá en este foro, unidad 1 es donde ustedes van a ingresar a hacer la lección de la letra. Deben elegir los 4 ejercicios de la misma letra. Pero si ustedes se dan cuenta que hay un link donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación. Acá encuentran la guía, el anexo 1, que es un modelo de los ejercicios, el anexo 2, que es la forma como se maneja el simulador. Hay un video, pero también está acá en el Padlet. Por eso les digo, el Padlet es un enlace donde ustedes tienen todo para trabajar. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Resolví? Esta es la sesión 1, réplica. ¿Qué pasa? Si el estudiante asistió el martes de la semana anterior, esa también era la sesión 1. Pero si participó en esta, que es la misma, obtiene los 15 puntos, los mismos 15 puntos. No significa que porque entre 2 veces va a tener 30. Listo. Gracias, Miguel, por compartirnos el enlace Padlet. Qué pena, tutor, una pregunta. Lo que pasa es que yo quería saber si, digamos, o sea, esa encuesta tiene que ver algo con nuestras materias o algo así, o es solo como para ver qué quedó, pues, claro. ¿Cómo les pareció el B-Learning? Es una encuesta de satisfacción de esta sesión, ¿sí? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿El tema estaba claro? Bueno, es sobre este curso, sobre pensamiento lógico matemático, la sesión 1 del B-Learning. Todos ya llenaron la asistencia, que es lo más importante, que es lo que les va a dar los 15 puntos. Mi profe, una pregunta. A ver, Paola, que levantó la mano. Bueno, Brenda, no sé. Profe, una pregunta. A ver. ¿Para lo del simulador siempre toca abrirlo con un corchete o es como está en...? Como está exactamente en su lenguaje simbólico. Sí, es que yo ya lo hice, pero no me sale un diferente resultado, entonces no sé. Bueno, eso lo tienes que atender con tu tutor en el CIPAS, pero... No, ¿qué es? A ver, generémoslo. ¿Me haces un favor, nombre del tutor? ¿Cómo? ¿Me regalas el nombre del tutor, por favor? De este B-Learning, la asistencia es con Yadimilena Camacho Moreno. Yo soy la tutora de este B-Learning. El tutor dentro del curso, ¿quién es para ti? ¿No sabes? ¿Quién está hablando? ¿Dayana? ¿Quién me estaba haciendo la pregunta? Bueno. Hola, buen día. Brenda. ¿Cómo estás? Oye, mira, es referente en cuanto a lo de asistencia. Lo que pasa es que acabé de hacer lo que tú me dices. Ingresé desde el correo institucional, volví a ingresar a la reunión, pero efectivamente no me sale el link de asistencia. Bueno, esos casos los tenemos que atender por el interno. Me escribes al correo y ahí verificamos hasta que tú tengas acceso a ese grupo.
todos los estudiantes están en este grupo. Ustedes, los estudiantes que están, pueden ver todos estos chats, pueden ver la reunión, ¿cierto? Entonces, eso lo atendemos de manera personal, pues para revisar si estás dentro del grupo o no. Debo adelantarme porque ya estamos desarrollando lo que es. Es que si no, no alcanzamos a desarrollar esto que es importante. El grupo del curso. El grupo, ustedes encuentran el grupo cuando ustedes van a su perfil, ¿cierto? Pero es el número, mire, es el número que está después del código del curso. Está, el registro 200, está abierto. 611. El registro está cerrado. Por favor, me cierra el micrófono. Esta es una grabación para todos los demás estudiantes. El código del curso es 200, 611, dependiendo si están en el aula A, en el aula B, en el aula C o en el aula D. Y el número que está después de esta raya es el grupo al cual pertenecen ustedes. No significa que tienen que entregar el trabajo colaborativo porque toda la actividad es individual, pero ya hacen parte de ese grupo, ¿listo? Y ese grupo es el que los identifica. Bueno. Profe, no alcanzamos a hacerlo del simulador, ¿verdad? No, el simulador es para los CIPAS, pero, y si es una duda puntual con el tutor, es que aquí lo importante es que alcancemos a hacer esta actividad. Ya todos están en el archivo B-Learning Unidad 1, Pensamiento Lógico y Matemático. ¿La tienen abierta, lo que les estoy mostrando en pantalla? Entonces vamos a digitar el correo institucional de ustedes. Nombre del tutor. Profe. Ya de Milena Camacho. Ok, gracias. Los nombres y apellidos de ustedes. Su cédula está en el chat. Los que no tienen acceso al chat. Grupo curso virtual. Sí, es un curso virtual. El curso. Espérenme un segundo a ver si alguno de ustedes me puede enviar el mensaje. Me escriben al WhatsApp del que les llegó el mensaje y yo les envío el link del formulario. ¿Les parece? Y el link de asistencia. ¿Sí? Entonces me envían un mensaje pequeñito y yo les envío el link del formulario. El chat. Entonces aquí envío el link del formulario. ¿Quién más me está escribiendo? El link del formulario. ¿Los demás ya van avanzando? Bueno, voy a los que alcance, les puedo enviar el link. Ustedes se están dando cuenta ahí a ver quién no alcanzó. Primero les envío el link del formulario, lo vamos haciendo y después les envío el link de la asistencia. ¿Listo? Entonces son varios los casos que tenemos de que no están dentro del grupo, que no pueden ver el chat. Listo. No me sale el chat. Bueno, primero les envío el link de la actividad que tenemos que hacer porque debe quedar evidenciado que el estudiante que asistió pues hizo la actividad, no importa cuántos puntos saquen, acá no importa nada de eso, sino que hagamos el ejercicio como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora sí les voy a copiar el link de asistencia. El estudiante que no me haya alcanzado a diligenciar, aquí comparto el link de asistencia. Recuerden que es tutora Yadi Camacho. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no tenga el link de asistencia, por favor, me escribe? Porque es lo más importante para la asignación. Y revisar que se hayan inscrito.
Yo, profe. Ok. ¿Alguien más? Que me escriba yo. Bueno. Entonces creo que vamos a dar inicio. Vamos a resolver la primera pregunta. Para aplicar las reglas de inferencia, la tabla de verdad del argumento debe dar como resultado ¿qué? Una falacia, una contingencia, una contradicción o una tautología. Eso lo repasamos varias veces. Entonces damos respuesta. Bueno, en silencio. En silencio porque todos, listo. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta. Si tenemos en un argumento lo siguiente, Pedro responde la evaluación de pensamiento lógico-matemático o Pedro pierde el curso de pensamiento lógico-matemático, dos proposiciones en disyunción. ¿Qué conectivo lógico tenemos presente? Ah, vea, le soplé. ¿Listo? Bueno, ¿lo recuerdan cuál es? El símbolo, el gorrito volteado, ¿cierto? Bueno, ahora empareja por línea cada conector lógico con su respectivo logo. ¿Esta flechita cuál es? Entonces marcamos donde ustedes crean que es. Este es el gorrito, el que lo acabamos de decir, marcamos. La doble flechita, entonces marcamos así donde es. Y la disyunción, ¿cierto? Esta es la disyunción. ¿Fácil? Necesitamos que fundamenten eso porque esto les va a salir en su prueba objetiva cerrada al terminar el curso. Son 125 puntos, entonces aquí ustedes ya se están preparando para esos 125 puntos. Ahora vamos a leer estas premisas y vamos a revisar qué ley de inferencia se aplica. Para ello, pues si quieren, su compañero les compartió el enlace Padlet, ¿cierto? Se los comparto también por el chat. Ahí encuentran las leyes de inferencia, por si lo requieren para este ejercicio. Pero pues fácilmente, ¿qué podemos hacer? Lo analizamos. Entonces a este le podemos decir que es no P, ¿cierto? Porque está negado. A este le podemos decir Q. Este sería Q. Este sería R, ¿cierto? Y este sería no R. ¿Sí? ¿Sería así o me estoy equivocando? Entonces dice, aplicando las leyes de inferencia al silogismo hipotético y el modo Toledo-Tollens, ¿cuál sería la conclusión? Fernando no va al cine. Fernando estudia. Fernando estudia. Fernando aprueba el examen. Si aplicamos el silogismo hipotético, aquí tenemos un condicional, aquí tenemos otro condicional. ¿Cómo se aplica el silogismo hipotético? Entonces, la conclusión del silogismo hipotético sería ese antecedente, ¿cierto? Con ese consecuente. Y si tenemos a no R y aplicamos Toledo-Tollens, nos da esta negada. ¿Cuál es? Entonces ustedes ahí eligen. ¿Listo? ¿Les ayudé un poco? Ahora nos dicen, ¿ya vamos en la quinta todos? Chicos, pero leo el chat a ver si alguien escribe. La última. ¿Dónde respondo ese cuestionario? ¿No tienes el cuestionario? No. Bueno, estás viendo el enlace. Ya te comparto el cuestionario.
Vuelvo a compartir el cuestionario para los que no han podido y van ingresando y es fácil. Esto sencillamente es de repaso. Ustedes ya tienen sus 15 puntos. El estudiante que en el 4, ¿van en el 4? Ok. En el 4 les soplo, vea. Lo primero que hacemos es... Amparo. Por favor, cerrado el micrófono. Lo primero que hacemos es determinar los conectores, ¿cierto? Luego le colocamos nombre a las proposiciones. Esos conectores los volvemos en lenguaje simbólico. Y aquí nos dice que primero apliquemos el silogismo hipotético. ¿En qué consiste el silogismo hipotético? En que tenemos un condicional y negamos alguna de las dos. Negamos el... el silogismo hipotético está acá, mire. Acá tenemos no P, para no confundirlos, entonces Q, ¿cierto? ¿Cuándo podemos aplicar un silogismo hipotético? Cuando tenemos dos condicionales. Q, entonces R. ¿Qué nos dice el silogismo hipotético? Que si el consecuente es el antecedente, concluimos, aquí concluimos, el antecedente con el consecuente del otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué concluimos? A no P con R. Y luego nos dice que apliquemos tolendo tollens. ¿Qué nos dice el tolendo tollens? Que si tenemos un condicional y negamos alguno de los dos, obtenemos el consecuente. El tolendo tollens actúa sobre el consecuente, entonces el resultado es la negación del antecedente. Entonces, ¿quién es P? Aquí tenemos que Fernando no va a cine. Entonces, ¿quién sería P? Ya no les digo más. Listo. Vamos al quinto porque si no, no alcanzamos. Se va a cerrar la sala. Lee con atención el siguiente enunciado. Si Victoria está en clase de matemáticas, entonces Victoria está estudiando, ¿cierto? Tenemos un condicional, tenemos a P, tenemos a Q. Les voy explicando para que quede claro. Profe, perdón que le interrumpa. Profe, a mí ya me aparece resuelto. ¿Perdón? Me aparece resuelto. Es que creo que en otra clase que tuve pensamiento ya no lo ya veo. habías entrado. O sea, eso quiere decir que tú ya tuviste esa oportunidad, se resuelve solo una vez. ¿Listo? ¿Ya habías entrado a Bilearning? Sí, señora. Ah, ok. No hay problema. Tranquila. ¿Listo? Eso significa que el formulario está para que tú lo respondas solo una vez, no varias veces. Bueno, si Victoria está en clase de matemáticas, entonces Victoria está estudiando. Aquí ya sabemos que aquí va un condicional. Victoria está en clase de matemáticas, tenemos a P, ¿qué concluimos? Pues concluimos a Q. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba esa regla? Que era la primera, la que actuaba sobre el antecedente. Entonces ya le soplé. Que era afirmando, afirmo. Vamos a las 6. La siguiente proposición compuesta. Si estudiamos para el examen, entonces obtendremos una buena nota. Por lo tanto, aprobamos el curso. Aquí, ¿qué debemos hacer? De un lenguaje natural, pasarlo a un lenguaje simbólico. Por eso es importantísimo que nosotros identifiquemos que esto es un condicional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Y que esto es otro condicional. Entonces, ustedes revisan qué lenguaje simbólico coincide con lo que les están diciendo. ¿Varios ya terminaron? Vamos a ver. Profe, regáleme el enlace para el cuestionario. Bueno, ahí ya vamos. Sigamos leyendo el otro rápidamente. Nos dicen, revisa el siguiente lenguaje simbólico, el cual previamente ha dado en la tabla de verdad una tautología, lo que quiere decir que podemos aplicar leyes de inferencia, ¿cierto? ¿Cuáles leyes deberían utilizar para llegar a la conclusión? Veamos que aquí, buenos días, no tengo habilitado el chat. Entonces, requieres el link
del formulario, ¿cierto? Y requieres el link de asistencia. Bueno, y aquí que el link de asistencia y el link del formulario. ¿Ya? ¿Vamos avanzando los otros? Ok. Bueno, entonces veamos qué tenemos para que nos quede como les voy aclarando, para que ustedes deciden. Esta es mi premisa 1, esta es mi premisa 2, esta es mi premisa 3, esta es la conclusión a donde yo debo llegar, ¿cierto? ¿Qué les decía yo? Que lo primero que debíamos hacer cuando tenemos esto era ¿qué? Separarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una simplificación. Entonces, aquí nos dicen elija todas las reglas que debemos hacer para llegar a Q. Entonces, lo primero que hacemos es obtener a no R aplicando simplificación. ¿En quién? En mi premisa 3. Luego tengo otra premisa 5, que es no Q, porque yo separé las dos y lo aplico en la misma, ¿cierto? Ahora voy a tener una premisa 6. ¿A dónde tenemos que llegar? A Q. Oh, está muy fácil. Entonces, ¿qué hago? Doble negación y obtengo a Q. ¿Cierto? ¿Está? ¿Está esa opción? No está, vea. Yo la hice más fácil. Bueno, entonces como no está, pero sí lo vieron, se hace doble negación y se obtiene a Q. Se fueron por el lado más difícil. Entonces, si necesitamos a Q, sencillamente usamos la premisa 1, que la premisa 1 es P, entonces Q, ¿cierto? Y tenemos a no Q. Ah, no, porque necesitamos esa Q. Entonces, es el paso largo. Mire cuál es el paso largo. A ver si ya los que lograron entender el tema. El paso largo sería P o R, ¿cierto? O sea, tengo mi premisa 3, la voy a trabajar con mi premisa 4, que es no R. ¿Cierto? ¿Qué obtengo? Mi conclusión es P. ¿Aplicando qué? ¿Cómo se llamaba esta? Esta se llamaba modus tollendo ponens. Está por ahí en una de las opciones. O sea, ya tenemos simplificación, tollendo ponens. Y nos falta la última. ¿A dónde tenemos que llegar? A Q. Entonces esta no. Yo lo hubiera hecho doble negación, pero entonces lo plantearon así. Yo ya tengo a P6. Tengo a P aplicando tollendo ponens. ¿Entre quién? Entre P1 y P4. Pero necesitamos a Q. Entonces, sencillamente, cojo a P1. Ah, perdón, esta es entre P2. Cojo a P1, que es P, entonces Q. Y cojo a P en P6 y concluyo a Q. Concluyo. ¿Qué regla era la que trabajábamos con los antecedentes? Pues poniendo ponens. Si encontraron esa, pero la idea es que hayan comprendido cómo se hace. ¿Listo? Bueno, creo que las otras sí ya no les voy a ayudar porque ya es muy fácil. Poniendo ponens. Aquí dice, según la imagen, ¿cuáles son las parejas correctas? Entonces, poniendo ponens. Esta sobre los antecedentes. Tollendo tollens es sobre los consecuentes. Adjunción
es unir dos proposiciones, ¿cierto? Y el silogismo hipotético es cuando tengo dos condicionales. Entonces, con esa argumentación que les doy, pues va a ser muy fácil que ustedes seleccionen. Pero sí tómense en el tiempo, pues para revisar si sí asimilaron o si tienen una tablita ahí, pues para que hagan el ejercicio de reconocimiento. ¿Cómo les va? A ver si alguien escribe. No, el link de asistencia no es el mismo de la evaluación. Ya te comparto el link de asistencia. El link de asistencia es para el listado nacional, para la asignación de puntos. El link de la evaluación es para verificar pues que tú hayas realizado un aprendizaje y es como la herramienta que tenemos nosotros dentro del curso para verificar si el estudiante pudo apropiar algo de conocimientos, ¿listo? Pero los puntos, todos los que están acá tienen sus puntos. Vamos a ver si se salieron participantes. Uy, sí, se han salido muchos participantes. Teníamos 88 y ahora tenemos 61. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que aprendamos, ¿cierto? Entonces, espero que ese ya lo hayan hecho. Vamos a ir a los dos últimos. El último, muy sencillo. Interpretémoslo a ver. Nos dice, a partir de la hipótesis, si María pide los medicamentos a domicilio, entonces yo ya sé que acá hay un condicional, ¿cierto? Que a esto le puedo decir P, que a este le puedo decir Q. Punto. Entonces yo ya tengo esto. P, entonces Q. Ahora nos dice, su pedido no se va a demorar más. Entonces nos está diciendo no Q, ¿cierto? Estamos negando la misma Q. Entonces nos dice, por lo tanto, María no pidió los medicamentos, me está concluyendo no P. Nosotros ya sabemos que cuando actúa sobre los consecuentes, esa regla tiene un nombre, que es negando o niego, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a ir a la 10, ahí van marcando su resultado. Ahora nos dice, si se tiene el siguiente argumento, Bucaramanga es la ciudad de los parques y no es una ciudad muy turística, al aplicar en esta proposición compuesta la regla de inferencia de simplificación, se puede obtener como conclusión. ¿Qué podemos obtener? Esta está muy fácil. Yo ya les había explicado que en la simplificación sencillamente se separan las proposiciones, ¿cierto? Entonces, esta es la proposición y esta es la proposición. ¿Qué debemos revisar? El conector de esta, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es AP y no Q. ¿Qué pasa si aplicamos la simplificación? Nos va a quedar esto. Y entonces ahí ustedes seleccionan. Recuerden que siempre deben leer muy bien, porque si el estudiante no revisa esta negación, pues el estudiante va a contestar mal. Esto es muy importante para su examen final. En ese examen siempre les van a preguntar cosas muy puntuales, fundamentales. Entonces, para hacer el cierre, ya yo creo que todos terminaron de marcar. ¿Sí? ¿Terminamos? No, profe, aún no. Ah, ok. Si les quedó duda de cómo construir la tabla, mire, acá hay un objeto virtual donde dice construcción de las tablas de verdad. En este repaso a ustedes les dicen
¿Qué es lo más importante? Tener claro cómo funcionan los conectores lógicos. Recordemos que la conjunción siempre va a ser verdadera cuando tenemos dos proposiciones verdaderas, en otro caso falso. La disyunción solo va a ser falsa cuando tenemos dos proposiciones falso, en otro caso verdadero. El condicional se debe cumplir que mi primera proposición sea verdadera, mi segunda falsa para tener un falso, en otro caso verdadero. El bicondicional, para que las dos, o sea, para que tengamos verdaderos, las dos deben ser del mismo grado. O sea, si yo tengo dos verdaderas, voy a obtener un verdadero. Si tengo dos falsas, voy a obtener un verdadero, pero en otro caso, falso. Entonces, de esa manera, pues es sencillo llenar la tabla de verdad. ¿Listo? Bueno, pues yo creo que debo dar por terminada la sesión. Invitarles, apreciados estudiantes, a esta actividad. No es complicada. Esta actividad en su grado de dificultad puede ser la actividad de mayor grado de dificultad dentro del curso, porque después vamos a una unidad muy, muy sencilla, y en la última unidad son la unidad de conjuntos. Les invito a que por favor hagan la lección de su letra lo más pronto posible, a que coloquen sus aportes este fin de semana en miras de que los tutores les podamos retroalimentar. Los tutores retroalimentamos en foro hasta el viernes 11, ¿listo? ¿Qué es lo importante? Que realicen ese ejercicio 1 y lo puedan enviar a corrección, pues para que puedan grabar su video, porque ustedes ya tendrían 15 puntos en este momento, 15 puntos de sus 100 puntos. Ese ejercicio número 1 les da 10 puntos y el video son 25 puntos. Entonces, cuiden ese porcentaje porque ya ustedes tendrían 50 puntos. ¿Listo? Entonces, y ustedes se dan cuenta que en el momento en que identifiquen la regla de inferencia, en el momento en que la guía es muy sencilla de por sí, veamos por qué. Entonces veamos la guía rápidamente. Si ustedes se dan cuenta en el ejercicio 1, es identificar, construir este lenguaje natural a partir de las proposiciones. Entonces empezamos a recorrer, le colocamos el conector I, colocamos nuestra proposición Q. Como aquí hay un entonces y aquí hay un paréntesis, entonces yo ya sé que toda mi expresión va a un sí y lo que siga después un entonces y coloco mi proposición ERE. No le tengo que agregar absolutamente más, sino los conectores lógicos, ¿cierto? Construyo mi tabla simulada, voy a mi simulador, construyo el lenguaje simbólico acá, entonces yo ya sé que tengo que ponerle P, entonces Q, que cierro paréntesis, y que el otro, era P y Q, entonces seré, bueno, construyo lo que ahí me diga el lenguaje simbólico, genero mi tabla, luego voy y construyo mi tabla manual, ¿cierto? Por ejemplo, que sea ERE. Yo ya sé que tengo que construir mi tabla manual, que hay un orden para construir esa tabla, que primero van las proposiciones, ¿cierto? Que si son 3 proposiciones, ya sé que voy a obtener 8 filas, ¿cierto? 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, verdadera, falsa. Que opero luego mis premisas. Mi primera premisa sí es P, entonces Q, ¿cierto? Esa va a ser una columna. Y lo que me dé en esta lo voy a hacer en un condicional, que ya es mi conclusión, ¿cierto? Con entonces él. Entonces, ¿cómo opero? Yo ya sé que en el condicional tengo que tener un verdadero y un falso para que me dé falso. Entonces busco donde haya verdadero o falso,
en otro caso es verdadero. Yo ya tengo el concepto o tengo mi tabla a la mano de cómo funcionan los conectores. Y aquí me dice que es lo mismo con R. Aquí tengo que tener cuidado porque tengo que ver la flecha en este sentido. Porque si yo me paro en R, voy a equivocarme. Primero está P, entonces Q, R. Entonces busco un verdadero con un falso. Busco un verdadero con un falso. Busco un verdadero con un falso. En ese caso son falsos. Y en los demás casos son verdaderos. Esa es la dinámica. Deben hacerlo, pues, tranquilamente, con sus tablas, con sus conectores. Van a su enlace Padlet. Ahí encuentran cómo funcionan los conectores lógicos, vean. ¿Cierto? Que la conjunción es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. La disyunción es falsa solo cuando las dos son falsas. El condicional es falso solo cuando tengo mi primera verdadera, mi segunda falsa. Y el bicondicional es verdadero solo cuando tengo los mismos grados de veracidad, en otro caso falso. Chicos, a trabajar. Gracias por su participación. Ya han ido saliendo. A ver, cuéntenme. Profe, qué pena. ¿Su merced me podría regalar el link donde se puede verificar las tablas de verdad para el trabajo, por favor? ¿El link del simulador? Sí, señora. Ya te lo estoy dejando. Pero está pues en el enlace Padlet. Todo lo tienen en un solo enlace. ¿Listo? Bueno, doy por terminada. No sé si salió. Voy a terminar la grabación. Les agradezco su participación. Muchas bendiciones y pues ánimo con la actividad.